¿Estaba Ani Mariscal por ahí? Muy bien. Vamos a empezar entonces la clase, recordando un poco lo que hicimos las clases anteriores. Hemos visto que hemos hecho una serie de diseño de mezclas. Hemos utilizado el método del ACI, hemos comparado y finalmente hemos hecho también el método por el Código Europeo, que es también muy parecido y no debería haber mucha diferencia. Entonces, básicamente, jóvenes, como verán ustedes, cualquiera de los métodos siempre están acompañados, siempre están, digamos, cerca de un buen diseño, ¿no? O sea, no tendría que haber mucha diferencia. ¿Por qué tendría que haber diferencia? Yo no les puedo decir qué método es el mejor, porque eso no es cierto. Para mí el mejor método es aquel que responde a los resultados que uno espera. O sea, cumple con el objetivo. Entonces, básicamente, si no cumple, entonces hay que hacer algunas correcciones, ¿no? En función de mucha grava, poca arena, tal vez el agua o tal vez el cemento, en fin. Se puede hacer muchas correcciones, pero siempre teniendo en cuenta de que mover el agua y el cemento es más delicado porque eso está en función de la resistencia, de la durabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez esto sí se puede mover un poco para encontrar una mejor mezcla en granulométrica, tal vez, ¿verdad? Eso es, jóvenes. Entonces, yo pienso que hasta aquí yo quiero llegar con ustedes en esta parte. Tal vez vamos a hacer algo más sobre el manejo del hormigón, la preparación, pero antes vamos a hablar de este tema. ¿Dónde está? A ver, un ratito, me está fallando a mí. Bien, ahora sí, podemos escribir algo sobre, es conveniente hablar sobre Bien, les decía, jóvenes, que en realidad el mejor diseño de mezclas es aquel que cumple con la resistencia requerida, con la trabajabilidad, con la durabilidad y con la economía, ¿no? O sea, básicamente tendríamos que tomar en cuenta todos estos aspectos. Pero ¿cómo podemos evaluar un diseño del hormigón? Tenemos que evaluar siempre ya cuando ha estado endurecido, tal vez a los 7 días, a los 14 o 28 días. Se puede evaluar a los 7 días, lo antes posible, ¿no? Más antes es un poco incierto, pero a los 7 días
ya se puede evaluar a los 14 también y mucho mejor a los 28 días. Para evaluar un hormigón no siempre es necesario esperar los 28 días, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos algunas valores y reglas, ¿no? Cómo se puede obtener resultados, ¿verdad? Evaluar el hormigón quiere decir dar que cumpla con el objetivo básicamente de la resistencia primero, ¿no? En primer lugar, que cumpla con la resistencia del proyecto. Primero. Luego, que cumpla básicamente eso primero vamos a hacer, ¿no? Primero que cumpla con la resistencia del proyecto. El ACI tiene una metodología de evaluación que es un poco diferente a otras normas, ¿no? Del ACI. Vamos a escribir aquí del ACI 318 y vamos a tomar en cuenta la evaluación que hace el ACI. Básicamente, el ACI dice que antes de tomar una decisión de adoptar una mezcla, tenemos que hacer pruebas de resistencia, ¿no? Pruebas de resistencia y utilizar los valores estadísticos, ¿no? Como la curva de Gauss o la campana de Gauss, ¿no? Para tomar en cuenta, digamos, cuál podría ser la campana de Gauss, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y tenemos que ver que hay algunas pruebas un poco dispersas, ¿no? Tendría que estar dentro de esta campana para tomar en cuenta. Las dispersas tal vez habría que eliminarlas. ¿En qué consiste esta metodología del ACI? ¿No? Dice que deberíamos hacer 30 pruebas, por lo menos, ¿no? Mayor o igual a 30 pruebas. ¿Qué quiero decir con esto, jóvenes? Quiero decir que no podemos diseñar una mezcla, decir ya, aquí está, vamos, vaciemos un hormigón. Tendríamos que en laboratorio, con ese diseño, hacer pruebas y tal vez hacer correcciones después, ¿no? Por ejemplo, miren, si hacemos 30 pruebas, ¿no? Imagínense 30 cilindros, ¿no? y las rompemos en diferentes días o tal vez en el mismo tiempo, lo que sea, vamos a obtener una gama de valores diferentes, ¿no? Por ejemplo, en 30 pruebas podemos tener, por ejemplo, acá el F'C podemos tener a los 28 días, ¿no? Equivalente a los 28 días, podemos tener una variedad de valores, ¿no? Por ejemplo, digamos 280, acá 290, 272, todo kilogramos centímetro cuadrado. Aquí podemos tener, no sé, 300, 278, 290, en fin. Podemos tener hasta el número 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número 30.
algún valor, digamos 300, 30 pruebas. Y esas 30 pruebas nos permiten determinar una desviación estándar. Una desviación estándar. Y esta desviación estándar, nosotros aplicando la curva o la campana de Gauss, podemos obtener un valor como promedio, digamos, ¿no? Un valor promedio en la curva de Gauss, ¿no? De cuál sería el hormigón característico, ¿no? De todas estas pruebas. Y les diré por qué salen diferentes pruebas, porque los hormigones generalmente varían, pues, de un vaciado a otro. No es uniforme, no podemos decir, toditos van a romperse en 290. Hay una variedad, inclusive algunos son, como les digo, están dispersos, y la dispersión es más, cuando es menos, silencio por favor, hay un micrófono encendido. A ver, hay un micrófono encendido, vamos a averiguar de quién es. Apague su micrófono, por favor. No, ¿qué pasó? Entonces, decíamos que se dispersa un valor cuando es menos de 35 kilogramos centímetro cuadrado. O sea, no se acepta un valor del característico o del promedio, como quieren llamar, menor a menos de 35, ¿no? Hay que eliminarlos. O sea, todos los valores tienen que ser cercanos, ¿no? Bien, ¿qué es la desviación estándar? ¿Cómo se obtiene el F'C? Le vamos a llamar R así. El F'Cr, de acuerdo al ACI, dice, debería ser el F'C de rotura, ¿no? Más 1.34 de la desviación estándar, o el otro creo que es F'C, vamos a corregir acá. Y el otro es F'C más 2.33 de la desviación estándar menos 35. Todo en kilogramos centímetro cuadrado. Aquí tendremos que hablar de el menor, tomar el menor. Miren, así se evalúa el hormigón. O sea, para yo dar un visto bueno al hormigón, una vez que ya se ha vaciado, se ha utilizado, yo tengo que hacer esta evaluación, así, como están viendo. Entonces, ahora, evidentemente, aquí tenemos que decir cuál es la desviación estándar. A ver, jóvenes, ustedes han hecho estadística. ¿Qué es igual a la desviación estándar? Creo que es aquí xi al cuadrado menos x el promedio al cuadrado sobre n menos 1, creo. Donde xi es son las pruebas.
y XY promedio es la sumatoria. No, esto es sumatoria, creo, ¿no? Sumatoria. La sumatoria del XY sobre N, sí, promedio, ¿no? Más o menos así es. Esa es la fórmula de la desviación estándar. ¿Sí está bien esta fórmula? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, vamos a hacer de 10 pruebas. La prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A pesar que la 6 dice 30, nosotros vamos a hacer 10, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Aquí voy a poner 10 pruebas. O sea, antes yo de adoptar un valor, ¿cuál sería el hormigón de proyecto? Yo tendría que hacer estas pruebas. Supongamos que sea 282, esto que sea 290, este que sea 275, cualquier valor, 280, 280 también, 291, 274, 281, 285, 300, supongamos. Vean ustedes, así son los resultados. No son parejos, son diferentes. ¿Por qué? Porque primero que los hormigones siempre varían de acuerdo al momento en el vaciado y también de acuerdo al procedimiento de la prueba. Verán ustedes que un hormigón, a ver, primero así vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilogramos centímetro cuadrado. Supongamos que yo tengo estas pruebas. Quisiera calcular la desviación estándar. Entonces va a ser ¿cuánto es el promedio? Aquí podemos calcular el promedio entre n, entre 10. A ver, sumen todito y lo dividen entre 10. ¿Me pueden avisar cuánto es? Agarren sus maquinitas. ¿Está por ahí Bani Mariscal? Suben las 10, por favor. $283.8. 283.8. Entonces, este es el promedio. Y aquí podemos ahora hacer 282 al cuadrado, creo que es así, menos 283.8 al cuadrado, creo que es así, y aquí es más 290 menos
283.8. Esto al cuadrado. Buenas tardes, ingeniero. Va a disculparse, me fue un rato el internet. No se preocupe. Ayúdeme con los calculitos, Fanny. Estamos estoy tratando de recordar cuánto es la desviación estándar. Entonces, hay que sumar todo. Y creo que todo hay que dividirlo entre n-1 sería 10 menos 1. Creo que hay que hacer así, ¿no? 1 por 1, la sumatoria. ¿Cuánto saldría así? Hay que sumar los 10 sumatorios. Restar, o creo que se resta y se eleva al cuadrado de 100, creo que es. ¿Es así, Bani, o es al cuadrado, o es así? ¿O es así? Todo al cuadrado es, ingeniero, y después recién se divide entre n menos 1, como está haciendo. Así, o sea, este es al cuadrado todo. ¿Así? Sí, ingeniero. A ver, hagamos así. Todo al cuadrado. Toda la sumatoria de toditos al cuadrado, la diferencia, y después lo dividimos entre... El n está ahí adentro, está fuera, creo que está fuera esto. ¿Está fuera del radical? No, ingeniero, es todo dentro del radical. O sea, la raíz, correcto, n menos 1. Ya, sí. Bueno. ¿Cuánto saldría esta desviación estándar entonces? A mí me sale 7.94, Inge. No sé si alguien más puede confirmar. Sí, Inge, está bien ese resultado. 7. 7.94. ¿Cómo 94? 7.94. Bueno. Bien. Si fuera así, entonces el F' CR debería ser igual. Digamos que nuestro hormigón. Ya. Entonces, supongamos que F'C del proyecto sea 280. Esto es el del proyecto, del cálculo. O sea, yo he diseñado estructuras con este valor, ¿ya? Pero he diseñado mezclas y he hecho pruebas y me han salido estos resultados. Entonces, para que salga F'C 280, yo debería dosificar para este nuevo hormigón, que sería 280 más 1.34 por ds, que sería 7.94, o comparar con este otro, ¿no? Sería 280 más 2.33 por 7.94 menos 35. En algún caso podría salir así. A ver, ¿cuánto sale el primero?
290,73. ¿Y el otro? $263,5. No, no creo. 282,33. Ah, ya. 63,5. Punto 5. 5. Wow, entonces aquí me he equivocado. Aquí tiene que ser el mayor. Acá. Corrijan por favor esto, tendría que ser el mayor. Entonces, aquí yo tengo que descartar este. ¿No? Porque es menor, ¿no? Aquí dice, tiene que ser menor. ¿No? Entonces, el que mandaría sería este. O sea, eso según la ley dice, aquí vamos a poner, se debe diseñar la mezcla para F'Cr, digamos 291, por decir algo, o mejor 295. O sea, ¿qué quiere decir? Que F'Cr siempre tiene que ser mayor que F'C. Por estas desviaciones, ¿no? Por estos valores, tomando en cuenta la campana de Gauss. O sea, si yo quiero que mi hormigón sea por lo menos 280, yo tendría que, para esta desviación estándar, tendría que preparar un hormigón de 290 o 291 o 295. Pero siempre y cuando estos fueran 30 pruebas. Y aquí he hecho solamente de 10, ¿no? Entonces, si fueran solamente, dice la norma también, si son 10 pruebas, dice que en realidad debería aumentarse más o menos el F'Cr más F'C, o debería ser igual, F'C más 50. O sea, sería más o menos 280 más 50, sería 330. Si fueran 10. O sea, ¿qué quiere decir? Si esta desviación estándar, que es muy pequeña, ¿no? Esto tiene que ser de mayor o igual a 30 pruebas. Ustedes saben que cuando más pruebas es mejor. Pero si ustedes tienen 10 pruebas, tendrían que aumentarle directamente 50. Porque la norma dice que tiene que haber, para hacer esto, tiene que haber 30 pruebas. No 10, como yo he hecho. Tiene que haber 30. Esto tiene que ser 30 menos 1 o más. Así se puede aplicar esto. Pero cuando son 10, aproximadamente 10, dice, habría que aumentar directamente 50 por seguridad, por garantía. Entonces,
Miren, aquí siempre les recomiendo que, si conocemos, pero esta desviación estándar tiene que ser para 30 pruebas. Si fuera para 30 pruebas, entonces esto estaría cierto, estaría bien. ¿Me entienden? Entonces, aquí podemos decir que siempre es necesario cumplir con esto. ¿Por qué? Porque nos va a salir, puede haber, miren, este valor, por ejemplo, 274. Este aparentemente no cumple, porque estoy diseñando con 280. ¿Entiendes? Está menos. Pero, lógicamente, en base a la desviación estándar, ¿no?, podría resultar. También una forma de evaluar el hormigón es hacer de esta forma. Esto lo vamos a hacer también así. Vamos a borrar esto. A ver, vamos a dar sus maquinitas de calcular. Por ejemplo, vamos a sumar y dividir entre 3 estos 3 primeros. ¿Cuánto saldría? Sumen los 3 y lo dividen entre 3. ¿Cuánto sería el promedio? 282,33. Ahora vamos a sumar en ese orden estos 3. $281,6. Ahora vamos a sumar otra vez en ese orden estos 3. ¿Cuánto? 278,3. 200,3. 78,3. Ahora vamos a sumar estos 3. 283,6. Ahora vamos a sumar estos otros 3. 281,6. Ahora vamos a sumar los siguientes. 282. Todavía hay el penúltimo. $280. Finalmente el último. $288,6. Bien, esta es una forma de evaluar en forma aleatoria en ese orden, ¿no? Si se han hecho los vaciados en este orden, entonces no se puede cambiar el orden, ¿no? Pero la primera prueba, cronológicamente esta, de la segunda, en forma cronológica, ¿no? Hay que hacer las pruebas en un vaciado de un día, de 2 días, no sé, alguna cosa así. Entonces, fíjense, ninguno de estos valores todos estos valores deberían ser mayores a 280, porque con eso estamos diseñando. Pero vean ustedes qué pasa con este valor. Esto estaría rechazado. Rechazado. O si no, el rechazado, bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Significaría, digamos, alguna modificación, o en su defecto, nosotros podríamos tomar aquí el mínimo valor, o sea, tendríamos que hacer el diseño para 278. Verificar
que si el hormigón resiste para una resistencia de 278, que sería el menor valor. Todos los demás están encima. Entonces, como aquí no hay mucha diferencia, seguramente esto va a cumplir. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes quieren hacer un trabajo responsable, ¿no? Y además, lógicamente, con una supervisión, algo, si diera el caso, entonces yo tendría que tomar este valor y hacer un recálculo tomando este valor. Si cumple el cálculo, cumple, entonces no tengo por qué rechazarlo, ¿me entienden? O sea, siempre lo que quiere decir que ninguno de estos valores debería ser menos de 280. Si es que yo estoy tomando 280 en el cálculo. Entonces, miren, para evitarme todas estas cosas, es mejor, pues, diseñar una mezcla un poco más de 280. Si fueran 30 pruebas, digamos, yo haría con 290 o 295, digamos. Pero si no tengo las 30 pruebas, unas 10, un poco más, un poco menos, le aumento, ¿no? A 330, 320, alguna cosa así. De manera que cuando yo haga esto, cuando el supervisor haga esta evaluación, va a encontrar que todos los valores evaluados son más que 280, más que el proyecto. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros tenemos que diseñar para una mezcla que sea mayor a la del proyecto. Entonces, quiero dejar aclarado entonces acá, ¿no? Si el proyecto, sin el proyecto, en el cálculo, ¿no?, es F'C, ¿no? Entonces, se debe diseñar para F'Cr, que lógicamente tiene que ser mayor que F'C. Debería ser siempre mayor. Así la desviación estándar sea mínima, ¿no?, tiene que ser mayor. Vamos a hacer otro ejemplo, que esto es bien característico de lo que yo les puedo decir. La desviación estándar varía más o menos, yo les digo, cuando está bien hechito, más o menos la desviación estándar es 15 kilogramos centímetro cuadrado. Ejemplo, ¿no? Más o menos 15, así. Este es, digamos, un buen procedimiento. Entonces, F'Cr, ahora, si yo tengo F'C de proyecto 250 kilogramos centímetro cuadrado, en proyecto, yo tendría que diseñar una mezcla que sea F'Cr, que sea 250 más 1.34 de la desviación estándar o 250 más 2.33 de la desviación estándar menos 35, el mayor. Entonces, miren, en este caso sería 250 más 1.34 por 15. Aquí vamos a poner 30 pruebas. 30 pruebas. O sea, la norma dice 30, pero no dice 10. Dice 30 pruebas, por lo menos, mínimamente 30 pruebas. Pues si yo estoy diciendo, con 30 pruebas, 15. Entonces, puedo aplicar esta fórmula. La otra sería 250 más 2.33 por 15 menos 35. A ver, la primera, ¿cuánto sale? 270,1. ¿Y la segunda? 249,95.
250. Entonces, generalmente se descarta esto, ¿no? Eso solamente serviría cuando la desviación estándar es grande, ¿no? Ahora, 35 quiere decir que es el valor de dispersión, ¿no? Valores que varían de 35 no se toman en cuenta. Entonces, fíjense ustedes, esto no se toma en cuenta y tendríamos que diseñar con este valor. Para 30 pruebas. Si son menos de 30 pruebas, la norma dice que hay que aumentar 50, más o menos. Pero siempre es conveniente hacer esto, si es que uno quiere tener más precisión. Entonces, ¿qué nos obligan? A que tenemos que hacer pruebas de una serie de vaciados, unas pruebas en laboratorio, para tener una idea. O sea, fíjense, en todo caso, una dosificación siempre está sujeto a pruebas de laboratorio. No podemos lanzar nomás cualquiera. Entonces, ahí podemos ver cuál de las mezclas es mejor o cuál de las mezclas cumple con una desviación estándar menor o cumple con valores mayores, ¿no? Esto es lo que más o menos nos enseña el ACI. No sé si tengo aquí a la mano el ACI. Acá está. En el capítulo 8 habla el ACI de una evaluación estadística de los resultados de los ensayos de resistencia en compresión del concreto. O sea, hay que hacer una evaluación. Entonces, básicamente, nos habla de muchas fórmulas, ¿no? Pero todo se basa en algunos fundamentos estadísticos, como la distribución de la campana de Gauss, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la fórmula de la desviación estándar, ¿no?, que hemos aplicado. Y este es básicamente el concepto de la campana de Gauss, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta esos conceptos estadísticos, ¿no?, y tomar en cuenta las probabilidades de ocurrencia. Eso es más o menos lo que, utilizando, ¿no?, variación de resultados de los testigos de una muestra, varios ensayos, miren, y ahí se va formando la campana de Gauss, y todos aquellos valores que están fuera de la campana de Gauss hay que eliminarlos, ¿no?, porque están muy dispersos. Pueden ustedes ver acá. Y bueno, pues el resultado dice 30 pruebas. Ese es el criterio que estamos utilizando nosotros. ¿Ya? La 233 por el 99, pues, por la posibilidades, ¿no? F'C más 1,34 del DS, o también se puede utilizar, dice que no debe ser más de 35, el valor de 35 es el valor que dispersa, y tendríamos que utilizar esta fórmula, ¿no? 233 DS menos 35, si es que da el caso. Y aquí pues nos dan algunos datos, ¿no?
de 30 o más, se utiliza algunos factores que bajan. Les decía, pero de 30 ensayos o más se pueden utilizar. Aquí, bueno, esto está un poco fuera de la norma, pero aquí dice que hay que aumentar 70 cuando no tenemos ninguna prueba. Pero si tenemos alguna prueba, yo pienso que 50 es suficiente aumentar. Bien, hay aquí algunos ejemplos que les he mostrado. Y con eso quiero decirles que necesariamente, jóvenes, tenemos que pensar que esto es un cálculo probabilístico basada en la estadística y la distribución de la campana de Gauss. Entonces, siempre es conveniente aumentar. Yo he hecho un ejemplo cuando he dicho F'C, digamos, 250. Esto en realidad tendría que ser el R, ¿sí? El R, 250 kilogramos centímetro cuadrado. Y de aquí encontrar más bien el característico con esas fórmulas estadísticas, ¿no? Podría ser también eso, ¿sí? Entonces, yo les digo que si yo les digo, si el proyecto dice F'C, por ejemplo, 250, el F'Cr habría que ver en función a la desviación estándar. Yo les puedo dar la desviación estándar, les puedo decir 15, 20, 10, lo que sea, y ustedes con eso calculan esto y diseñan con esto, ¿no? Para que salga esto como mínimo. Entonces, eso quería mostrarles, porque alguna vez, aquí, están viendo acá, para que salga por lo menos 280, yo tengo que diseñar pues para que salga mayores, porque alguno puede fallar, ¿no? Y me va a bajar mi cálculo estadístico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces, tengan en cuenta, jóvenes, que no se diseña con el de cálculo. Se diseña con este otro. Se aumenta un poco más en base a la desviación estándar de las pruebas, ¿no? O tal vez podemos darle también un valor, ¿no? Y así aumentar. Bien, el otro tema que hay que hablar va a ser el manejo del hormigón fresco. Al decir el manejo del hormigón fresco, yo voy a tomar en cuenta varias etapas en este proceso. Uno sería el mezclado. El otro sería el transporte. La otra etapa sería el vamos a decir colocado. El otro sería el compactado. Y finalmente sería el curado. A pesar que hay todavía algunas etapas intermedias acá, pero vamos a hablar solamente de estas, en el manejo del hormigón fresco, tenemos que pasar por estas etapas mínimas. Por ejemplo, el mezclado, ¿qué es el mezclado? Entonces, el mezclado consiste pues en, ¿no?, utilizar una mezcladora o planta dosificadora, ¿no?
Pero aquí ya podemos decir que todo tiene que ser, ¿no?, computarizado, digitalizado. Ya estos tiempos de la tecnología, jóvenes, por eso la desviación estándar también ahora ya es pequeña, porque ahora ya usamos tecnología de vanguardia que nos permite decir casi con seguridad de que el hormigón que nos preparamos ya tiene cierta homogeneidad en sus resultados, ¿no? Porque usamos una mezcladora, ya esto es computarizada, o una planta dosificadora de hormigón, ¿no?, como tiene Cobose Hormigón, Red Mixer, etc. Todo ya está digitalizado. Y los pesos tienen que ser también ya exactos para que no pueda haber ninguna desviación, ¿verdad? Entonces, el hormigón tengo que garantizar de que ha sido preparado bajo una computadora, digamos, una computadora que controle los pesos a la precisión inclusive de 1 gramo, ¿ya? Entonces, de acá viene pues el transporte. El transporte consiste en llevar el hormigón, ¿no?, de la planta a la obra. Eso es lo que vamos a llamar transporte. O sea, para eso se utiliza generalmente los carros hormigoneros, ¿no? Antiguamente, jóvenes, lo que se hacía es que para evitar este transporte, como antes no había los carros hormigoneros, generalmente se preparaba el hormigón en la obra y se utilizaba algún tipo de grúa, algunas canaletas, etcétera, para llevar el hormigón, ¿no?, por algún medio. Pero ahora, en realidad, lo que se hace es el transporte, ¿no?, con estos carros hormigoneros y se lleva al lugar de la obra, ¿no?, en el tiempo récord, en el tiempo menor, ¿no? Este transporte normalmente no debería ser más allá de los 15 a los 30 minutos, no más. Si fuera más, tendría yo que usar algún aditivo, ¿no?, retardador de fraguado, una cosa así. Solamente el transporte podría ir máximo este tiempo, desde en que se ha mezclado con el agua. ¿Sí? El colocado básicamente consiste en trasladar, no voy a decir transportar, sino trasladar el hormigón del carro al lugar específico dentro de la obra. Entonces, quiere decir que básicamente se traslada el hormigón en la obra, pero a un lugar específico. Eso quiere decir colocado. O sea, vean ustedes, si yo tengo un edificio, tengo que llevar el hormigón a la columna 1 o a la columna 2 o a la losa del piso 3 o a la viga, etcétera, ¿no? Y para esto podemos utilizar tal vez bombas, hormigoneros, esas bombas, o carritos hormigoneros, ¿no?,
O tal vez inclusive podemos usar algunas canaletas. Básicamente es del carro hormigonero hay que llevar al lugar específico del carro. Entonces, básicamente ustedes ven que podemos, en el caso de subir mucha altura, tendría que usar una bomba. La bomba está ahí, el carro hormigonero vacía, ¿no? Más o menos han de ver ustedes. Aquí está el carro hormigonero. El hormigón y viene aquí la bomba y de la bomba sube con una serie de mangueras, ¿no? Ese es un procedimiento. El otro procedimiento puede ser utilizar unos carritos hormigoneros, más o menos así, ¿no? Y llevar, o si no, a través de canaletas, también de canaletas se puede trasladar el hormigón de un lugar a otro, dependiendo de las alturas, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es lo que se llama el colocado. El colocado del hormigón tiene que ser dentro de 0 a 15 minutos máximo. Pues si sumamos 15 o 30, no tiene que pasar de 45 minutos. Es lo que se recomienda, ¿no? Todo este transporte de aquí hasta acá tiene que ser menos de 45 minutos. Debería ser. Lo recomendable. ¿Por qué? Porque después todavía viene el compactado. El compactado es el vibrado, ¿no? Con la vibradora, ¿no? Todavía el hormigón está en estado todavía fresco y todavía lo estamos moviendo el hormigón, la vibradora, ¿no? La vibradora debería tomar muy poco tiempo, ¿no? De 0 a 5 minutos. Y listo, de 0 a 5 minutos, y tenemos ahí todos los tiempos, ¿no? En cual básicamente el hormigón queda en su lugar definitivo, ¿no? Y ha pasado más o menos de 45 minutos a 1 hora. Definitivo el hormigón. Ya no se toca más. Tienen que tener en cuenta este proceso del manejo del hormigón fresco, ¿no? En caso de que fuera más tiempo, tendremos que usar un aditivo, retardador de fraguado. Con eso podemos solucionar si es que no podemos alcanzar estos tiempos, ¿no? Ahora, el mezclado, jóvenes, siempre les he dicho eso, el mezclado en realidad debería durar solamente de 2 a 3 minutos, nada más. No es como otros dicen, no, mejor que siga mezclando. No. Las mezcladoras ahí en su manual dicen que de 2 a 3 minutos sí está mezclado. Y entonces, si yo tengo que transportar durante 15 a 30 minutos, en realidad el hormigón ya no debería dar vueltas, debería estar parado. ¿No? Porque a veces estos carros hormigoneros también son mezcladoras, ¿no? Eso sí se puede aceptar eso, pero no puede estar dando vueltas. ¿Por qué? Porque cuando se sigue dando vueltas esto, ¿no? El detalle es que el hormigón las piedras empiezan a chocar con las aspas de esta mezcladora y empieza a calentarse. Y en poco tiempo empieza a perder el agua. Entonces resulta que tú miras y la mezcla está seca. Le echaremos agüita, le echan agüita al chofer, y que ese es un error garrafal. Yo les he explicado que no se puede echar agua. Entonces, mejor que el carro, una vez que ha mezclado los 3 minutos, tiene que estar parado ahí nomás, no necesita más, está ahí. El hormigón no necesita que esté mezclado. Solamente en el momento en que va a vaciar, recién empieza a mover y empieza a echar, ¿no?, en sentido contrario las aspas, ¿no?, del mezclado. Eso es.
no se puede cometer el error de que tiene que seguir, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, que siga nomás, es mejor, ingeniero, cuando más se mezcla, mejor. Así, ¿cuántas veces he escuchado decir eso de algún albañil? Cuando más se mezcla es mejor. Es falso, completamente falso, ¿no? Si la especificación técnica de la máquina dice de 2 a 3 minutos, pues eso lo más. Y así debería ser todas las mezcladoras. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Las mezcladoras estacionarias, esas mezcladoras manuales, en realidad no deberían usarse, porque no se puede hacer un mezclado adecuado porque no tenemos la balanza, no tenemos la humedad controlada de los agregados, en fin. Básicamente esas mezcladoras estacionarias están fuera, ¿no? O sea, la mezcladora estacionaria si no está digitalizada, ¿no? Básicamente no se debe usar, ¿no? Está prohibido. Está prohibido. Se rechaza. Tiene que ser a través de una planta dosificadora o de una mezcladora, pero en un lugar adecuado, con control de la humedad, computarizado, con balanzas muy sensibles, de manera que todo salga perfecto. Así puede salir un hormigón adecuado. ¿De acuerdo? Estamos en eso, estamos llegando a eso. Han visto ustedes que ya, básicamente, ya no se vacían los hormigones en la calle, como antes, ¿no? Ni en la puerta de la obra, ¿no? Se deben vaciar siempre a través de estos casos hormigoneros porque nos garantizan la calidad del hormigón. Sí. Alguna vez he escuchado decir, no, pues es que este hormigón es caro, ¿no? Y la economía no da, no sé cómo. De hecho, no es así. Esto es realmente ya una necesidad. ¿No? ¿Por qué? Porque ya hemos mejorado los hormigones. Y eso siempre les tengo que explicar. Porque antes los hormigones eran más o menos así, ¿no? Más o menos 180. ¿No? Después subió a 210. Después subió a 250. Ahora ya podemos hablar a 280 o 300. Fácilmente, ¿no? Vean ustedes, esto era hace poco. Esto se podía hacer con esas hormigoneras manuales, ¿no? Con la misma cantidad de cemento, con todo igual, pero obtenías este resultado. Ha ido mejorando a 210 en los transcurso de los años, pero ahora ya se puede usar fácilmente con la misma cantidad de cemento, 250 o 280, 300. Pero lógicamente esto con mejor tecnología, con mejor tecnología. Se puede hacer fácilmente. Usando tal vez algún aditivo, si es que no da, algún aditivo extra, pero se puede hacer fácilmente estos hormigones, ¿no? Básicamente estos hormigones de baja calidad se puede usar, por ejemplo, en fundaciones, en hormigones de contrapeso, todo, ¿no? Y estos hormigones ya son estructurales. Alguna vez he visto yo un proyecto de grado de un puente con 210. ¿Qué les pasa? No hay eso. Este es un hormigón estructural. Use pues otro hormigón. ¿Por qué 210? 200 es muy poco, es muy pobre. Se pierde mucho al hacer con esto. Pues se puede usar en fundaciones o en contrapesos o en muros de contención, algo así. Y antes todavía se usaba 150, les cuento. En mi época se hablaba de 90, desde 90 se hablaba, ¿no? A 120, a 150. ¿Por qué no? Porque no habían todavía estas plantas dosificadoras, ¿no? Se hablaba así. Entonces, fíjense cómo ha subido la tecnología del hormigón, ¿verdad?
Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tal vez nos estamos olvidando del curado. El curado del hormigón, hemos explicado, consiste en adicionar agua, ¿no? Después de concluido el fraguado. No voy a decir exactamente la hora porque me puedo equivocar. Todo depende del cemento, ¿no? Hay cementos que fraguan más rápido que otros. Entonces me puedo equivocar. Siempre a veces el estudiante me pregunta, ¿y a partir de qué tiempo se realiza el curado? Mi respuesta sería, después de que haya terminado el fraguado. ¿Y cuándo ha terminado el fraguado? Cuando el hormigón básicamente ha concluido se ha vuelto un sólido, ¿no? Ha terminado su proceso de solidificación, ¿no? Y básicamente el hormigón ya está casi seco, ¿no? Entonces, ese fraguado, vamos a poner aquí alguna idea, podría ser más o menos entre 10, un poco más, entre 8 y 12 horas. Yo no puedo precisar porque todo depende del cemento. ¿Qué cemento? Y el cemento, dicen ahí, el tiempo de fraguado, el inicio y el fin, te dicen. Entonces tienes que basarte en eso. 8 horas es tal vez un poco prematuro, pero puede darse, ¿no? Dependiendo además si estás en una zona caliente o una zona fría. También, por eso esto varía. Esto no es una regla, pero más o menos dentro de estos tiempos, ¿no? Si digamos yo he vaciado, por ejemplo, en el día hasta las 6 de la tarde, seguramente hasta el día siguiente ya puedo empezar el curado, al día siguiente. O si he terminado de vaciar en la mañana, a las 9, tal vez al fin de la tarde ya podría proceder al curado. No es como otros dicen, hay que esperar 2 días, hay que esperar 3 días. No son 24 horas, estamos hablando de 12 horas, ¿no? En el caso, ya se puede curar. Y lógicamente esos curados son lo mejor para el hormigón. ¿Por qué? Porque como ya ha terminado el proceso de fraguado, quiere decir que la hidratación del hormigón ha concluido, ¿no? Ya no hay más agua, ya el hormigón está seco. Entonces, lógicamente, hay algunas cantidades de cemento que ha quedado a medias. Entonces, seguramente por alguna evaporación prematura del agua, alguna cosa así. Entonces, con un curado. Ahora, el curado, siempre yo puedo decir, es por si acaso. No es, como dice mucha gente, que si tú no has curado, tu hormigón no sirve o se va a caer, ¿no? No es así, jóvenes. El curado es un proceso que tiene el concepto de decir por si acaso. No es algo obligado. Ya les digo yo, por ejemplo, si estuviera en el Chapare y sería la época de lluvias, yo no necesito curar. No necesito. Se cura solo. O mi obra está cerca de un ambiente húmedo, o mi obra está cerca del río, o hay humedad. No necesito curar porque el mismo medio ambiente tiene humedad y inmediatamente el hormigón, si necesita esa humedad, va absorbiendo del medio ambiente. Si por alguna razón no has curado, de alguna manera el hormigón logra hacer un curado, ¿no? Absorbiendo del medio ambiente, la humedad del medio ambiente.
Lógicamente en lugares completamente secos, ¿no? Seguramente no hay humedad, entonces no hay de dónde, ¿no? Pero lógicamente el curado no es algo que sea definitivo, es más bien algún complemento. Y tal vez si yo he mezclado bien, he usado una buena mezcla, quién sabe, no necesito el curado, ¿verdad? Eso es, pero ¿por qué siempre curamos? Porque podemos decir, jóvenes, que posiblemente algunas partículas de cemento no han logrado hidratarse, posiblemente decimos, así bien claro, ¿no? Cuando se hacen vaciados, hormigones, en un taller de especialización, ¿no? Especializado, aquellas empresas que hacen hormigones pretensados, hormigones con ornamentales, etcétera, lógicamente pues utilizan relaciones de agua-cemento muy bajas, ¿no? Tal vez 0,40 o un poco menos. Porque estás en un taller, ¿no? Estás dentro en forma industrial. Entonces, ¿por qué vas a usar más si tú no necesitas más que eso? Entonces, lógicamente, aquí ustedes van a ver que aquí el curado es obligado porque estamos usando poco cemento, perdón, poca agua, 0,40 o menos. Van a ver esos viguetas de hormigón pretensado. Básicamente la mezcla es seca, y con la vibradora se logra hacer algo, pero eso tiene que ir al curado obligado. ¿Por qué? Porque aquí puede que falte un poco de agua en el proceso del endurado, entonces obligados, ¿no? Por eso que alguna vez un estudiante me ha dicho, ingeniero, yo siempre he visto que en los talleres siempre una vez que se ha vaciado el hormigón, se aplica vapor de agua o se mete la estructura dentro de un recipiente de agua, ¿no? Van a ver ustedes que muchos agarran y colocan aquí, está con agua, ¿no? Y aquí colocan sus piezas de hormigón dentro del agua. Lógicamente tú estás garantizando el curado 100%, pero yo les digo siempre y cuando se utilice relaciones de agua-cemento muy bajas, ¿no? 0,40 o menos, 0,35, 0,38, bueno, menos no se puede. Y con eso van a ver ustedes que como no llega al 100% de hidratación, entonces es obligado a utilizar un baño de agua, digamos, ¿no? Sumergido dentro del agua. Entonces, alguna vez algún estudiante me dice, pero yo, ingeniero, siempre he visto que es obligado, me dice el curado. Es obligado el curado, lógicamente. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprovechar la cantidad menor de cemento y menor agua si estoy en un taller donde hay control de humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en un taller sí puedo usar relación agua-cemento muy pequeña y puedo hacer el curado. Para eso sirve el curado, jóvenes. Si yo usaría una relación agua-cemento, digamos, de 0,60, aquí ya tengo exceso de agua. ¿Y por qué hago esto? Para darle trabajabilidad, ¿verdad? Para darle trabajabilidad yo le pongo más agua, que tengo exceso de agua, y eso exceso de agua, básicamente la hidratación es pues 100%. Entonces, básicamente no se necesitaría un curado, ¿no? Pero por si acaso se puede colocar en caso de que por algún factor de calentamiento alguna cantidad de agua se ha evaporado. Eso puede ser. Preguntas jóvenes, a ver, ¿alguna curiosidad? ¿Alguien tiene alguna curiosidad, alguna duda? ¿Algo está contradicho, algo? ¿No hay?
Bien, tal vez faltaría algo más de hablar, por ejemplo, de los encofrados, las formaletas, eh, el doblado del fierro, del fierro del acero, ¿m? O tal vez se llama también armadura. ¿M? Pero todo esto yo lo voy a ir hablando en el transcurso de las próximas clases, cuando ya hablemos básicamente del comportamiento del hormigón armado. ¿Ya? Entonces esto yo lo voy a dejar porque normalmente antes se hablaba de los encofrados, cómo se hacen los encofrados, cómo se ponen los puntales, las maderas, todo eso no es, ya ahora ya es un poco difícil porque ahora ustedes han visto que ya se usan formaletas metálicas, básicamente ya están hechas, ya no necesitamos diseñar nada, ¿no? Antes nomás cuando se usaban madera, tenemos que calcular a qué distancias deben colocar los puntales, qué maderas vamos a usar, dónde hay que asegurar, todo eso. También el doblado del fierro era también toda una historia de conocimientos, pero ahora ustedes han visto que ya inclusive algunas empresas ya nos venden el acero doblado, casi. Por ejemplo, no sé si han visto Campero, te lo prepara, te vende el hormigón ya doblado. Solamente falta el armado, lo más sea, en obra, ¿no? Y está doblado, los estribos, las varillas, etcétera, etcétera, ¿no? Los encofrados también ya hay ahora para alquilar encofrados, formaletas para vigas, para losas, para columnas. Hay puntales de acero que tienen una serie de versatilidades, se puede usar en todo. Básicamente estamos desechando ya la madera, ¿no? Tenemos que eliminar la madera porque eso está contra el medio ambiente, ¿no? Eliminar la madera, ¿no? Ya no debería usarse la madera para encofrados, no debería usarse. Todavía se usa en alguna proporción, pero no debería usarse, ¿no? Como en otros países, todo es metálico o de plástico o de fibra de vidrio, ¿no? Entonces ya básicamente no se usa la madera en el encofrado, ¿no? Por muchas razones del medio ambiente, se ha encarecido bastante. La madera cuesta ahora 10 veces más de lo que costaba antes, 10 veces más. Entonces, básicamente, y eso va a seguir subiendo, ¿no? Cada vez va a haber menos madera, pero para eso tenemos encofrados metálicos, de plástico, o tal vez haya otro material más, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente, yo ya no voy a hablar mucho de esto, debería hacerlo, pero directamente voy a entrar a lo que necesito, ¿no? Que sería el hormigón armado. Entonces, esta es la segunda parte, en la cual, como verán ustedes, tenemos poco tiempo y tenemos que hablar bastante sobre el hormigón armado. O sea, vamos a pasar lo que es el hormigón nomás y vamos a echar al hormigón armado. ¿Por qué se dice hormigón armado? Es porque es el hormigón más el acero de refuerzo. ¿Y qué es el acero de refuerzo? El acero es básicamente fierro más carbón, ¿no? Que cumpla con algunas normas de la ASTM, ¿no? Esto es, ¿no? Y el hormigón, ustedes ya conocen, el hormigón es lo que se llama cemento más agua y más agregados o aditivos si corresponde. Entonces, básicamente, este es el concepto. ¿Qué es por concepto el hormigón armado? Diríamos, el hormigón armado es un material compuesto
compuesto. Compuesto de hormigón más acero de refuerzo, sí. ¿Ya? ¿Y por qué se dice compuesto? Porque ya no es un material homogéneo, sino es un material heterogéneo, ¿no? Donde el hormigón tiene sus propiedades y características, y el acero de refuerzo también tiene sus propiedades diferentes. Pero en algunas propiedades hay alguna similitud, excepto en algunas. Por ejemplo, se dice que el acero y el hormigón tienen los mismos coeficientes de dilatación casi, ¿no? Y algunas otras propiedades. Pero básicamente las propiedades de resistencia y elasticidad son completamente diferentes. ¿Y por qué se usa este material compuesto? Alguien puede decir, ¿por qué usamos el acero? ¿Cuál es el objetivo del acero? ¿Por qué usamos acero? A ver, ¿quién me puede explicar por qué se usa el acero? Y por eso se llama hormigón armado, ¿no? Porque tiene armadura. ¿Por qué se usa el acero? Porque le ayuda al hormigón, ¿no? A hacer ¿cómo se dice esto? A la flexión. Sí, básicamente el acero le ayuda en la tracción. Y el hormigón trabaja a compresión. Entonces, y esto de la tracción también es flexión, ¿no? Porque ustedes saben que la flexión es en una zona se tracciona y otra zona se comprime. Pero podríamos decir más exactamente, podemos decir que el acero o el hormigón armado compensa la debilidad del hormigón, que es la tracción. O sea, si se fijan ustedes, el F'C es el valor de la compresión. Y para esto el hormigón tiene buena resistencia, es muy bueno. Pero si ponemos así nomás, sería tracción. Este apóstrofe que ustedes ven, el ACI, el americano, siempre usa, esto siempre va a significar compresión, no sea del concreto, sino de cualquier otro material, ¿no? Y esa sería la fuerza de tracción. Entonces, se dice que la fuerza de tracción es más o menos 10 a 15% de la compresión. O sea, el hormigón como tal es muy pobre, su resistencia es muy pobre comparada con la compresión. La compresión puede ser el 100%, ¿no? Y la tracción varía desde el 10 al 15% máximo, no llega más. Entonces, la debilidad del hormigón es esta, que no es muy bueno para resistir tracción. Y como dice el compañero, en la flexión, pues hay tracción y compresión. O sea, ustedes saben bien que un miembro sometido a flexión puede tener más o menos este diagrama de esfuerzos, ¿no? O sea, aquí está la compresión y aquí está la tracción.
Y esa es la línea neutra, ¿no es cierto? La línea neutra. Entonces, en esta parte el hormigón se manda a la parte, pero aquí es pobre. Entonces, básicamente, en la flexión fallaría esto. Tendríamos que acomodarnos a la tracción, que sería más o menos 10%, digamos, del F'C. Entonces, vean ustedes este desperdicio, ¿no? Entonces, para eso es que nosotros utilizamos el acero para compensar esa debilidad del concreto, básicamente. Pero también el acero no solamente se usa solamente para eso, también se usa para otras finalidades, ¿no? Por ejemplo, el acero también puede trabajar a compresión, igual que su tracción. Para que ustedes vean, jóvenes, si el concreto, por ejemplo, trabajara, digamos, a 250 kilogramos por centímetro cuadrado, el acero en tracción trabaja más o menos hasta 4.200. Vean esta diferencia. Lógicamente ese es el límite, ¿no? Eso ya sería fluencia, ¿no? Ahí, y este también es el límite. Entonces, verán ustedes que aquí hay alta diferencia. El acero le va a compensar básicamente, y lógicamente solamente con algunas varillitas nos podemos compensar todo el área del concreto, ¿no? Miren, si yo tengo una viga, por ejemplo, rectangular, aproximadamente rectangular así, y si estoy haciendo en momento positivo, van a ver ustedes que con unas 3 varillitas o 2, puedo equilibrar la compresión del concreto. Si esta es la línea neutra, básicamente el concreto se comprime todo esto así. Y aquí vendría la tracción del concreto, pero esta tracción frente a la tracción del acero no se compara. Pues miren, si yo digo el 10%, estaríamos comparando de 25 kilos, ¿no? O sea, el 10% de esto, 25 kilos contra 4.200, ¿no? Básicamente, pues sería mejor que no me olvide de esto, ¿no? No hay ninguna comparación. Básicamente yo desprezaría esa tracción, porque si es el 10%, sería 25. Frente a 4.200, entonces no cubre. Pero lógicamente esto es en área, ¿no? En área. Que hay área, pero aquí el área es pequeñita. Pero igual se puede. Podemos hacer un área transformada y podemos ver en qué aporta el concreto con el acero. Podemos hacerlo, vamos a hacer todo eso. Pero básicamente el primer concepto es ese. Pero ahora bien, como son dos materiales completamente diferentes, ¿qué hay de su elasticidad? ¿Por qué digo elasticidad? Porque el hormigón armado de principio es un material elástico. ¿Qué quiere decir? Que el hormigón y el acero sufren deformaciones. Sufren deformaciones. Por ejemplo, en una viga simplemente apoyada, ¿sí? Si yo le someto alguna carga a esta viga, alguna carga puede ser uniformemente distribuida o alguna otra carga, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esta viga de hormigón armado? Según esta viga de hormigón armado, que tenga acero, todo, va a sufrir una deformación. Entonces, así, con algún ángulo RO, etcétera, ¿no? Pues acá hay una deformación.
Y esta deformación se debe, pues, a la deformación del acero por la tracción y la deformación del concreto en la compresión. ¿Cómo podía deformarse? ¿Cómo podía convertirse esto? Lógicamente, tendría que aplastarse esta parte y esta parte tendría que traccionarse para que ocurra esto. Entonces, aquí viene pues el concepto de la elasticidad de los materiales. Se dice que el acero tiene un módulo de elasticidad de más o menos 2.1 por 10 a la sexta kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este es su módulo de elasticidad. Después la vamos a aplicar, ¿no? Aquí le pongo el acero porque todo lo que va a ser S va a ser acero, ¿no? Aquí están bien. Y todo lo que C es concreto. Sí. Y F quiere decir esfuerzo. Y este apóstrofe quiere decir esfuerzo de compresión del concreto. Y aquí, como no tiene esta apóstrofe, sería esfuerzo de tracción del acero. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el módulo elástico del acero. Y el módulo elástico del concreto también se ha calculado y se dice que más o menos es 15.100 por la raíz cuadrada de F'C. O sea, la elasticidad del hormigón tiene más o menos que ver con relación a la resistencia, ¿no? O sea, este es el material. Esto equivale más o menos, a ver, para 250. Si esto fuera 250, ¿cuánto sería esto? 2. A ver, ¿quién me lo calcula? Si fuera 250 el hormigón, ¿cuánto sería este valor? 2.3 o 2.4, algo así. ¿Cuánto sería esto? 15.100 por la raíz cuadrada de 250. ¿Cuánto? ¿Cuánto sale? Vamos. 15.100 por la raíz cuadrada de 250. Saldría Inge 2.38 Por 10 a la quinta. Exacto. Entonces, miren, aproximadamente la elasticidad del concreto es 9 veces. A ver, vamos a ver qué es de relación ahí. El módulo E sub S sobre E sub C. ¿Cuánto sería? 2.1 por 10 a la sexta sobre 2.38 por 10 a la quinta. ¿Cuánto es? ¿8, 9? ¿Cuánto es eso? $8.82. Eso quiere decir, jóvenes, que el acero es 8.82 más elástico que el concreto. Pero esto es por centímetro cuadrado. O sea, como verán ustedes también, el concreto tiene más área frente al área del acero, ¿no? Ese sería el área del concreto en compresión y ese sería el área de acero en tracción. Obviamente también aquí tiene que haber diferencia, tal vez tendría que ser 8.82 veces menos acero en área de acero que el concreto, ¿no? Porque no podemos medir que en el mismo área, ¿no? Sería entonces, aquí habría mucha diferencia. Entonces, esto se compensa. La elasticidad del acero con poca área tendría que ser igual a la elasticidad del concreto con más área, ¿no? Y la diferencia es 8.82. ¿Sí? Entonces, para que este material, esto le vamos a llamar N, la relación modular.
Para que este material sea homogéneo, yo tendría que pensar que el área del acero tendría que ser más o menos así. Se llama área transformada. Y esto sería N por AS. O sea, 8.80 veces el área del acero contra el área del concreto. Entonces, así más o menos sería la figura, ¿no? Si yo quiero homogeneizar este material compuesto, yo tendría que pensar que el área del acero tendría que tener un área homogeneizada así. N veces su área de acero, para que sea homogéneo a este material, ¿no? Así más o menos tiene que ver eso. Pero lógicamente se puede hacer eso y lo vamos a hacer, ¿no? Ese se llama el área transformada. O sea, podemos transformar el área para que tenga el mismo valor de elasticidad. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, acá los dos materiales se están deformando elásticamente con el mismo valor. El concreto se comprime y el acero se tracciona. Lógicamente aquí hay un poco de tracción del concreto que no lo vamos a tomar en cuenta, lo vamos a despreciar, ¿no? Sí, solamente podemos tomar en cuenta eso. O sea, básicamente, ¿cómo sería esto? Quedaría así, ¿no? Quedaría el concreto hasta aquí y el área transformada del acero sería así. Así debería trabajar. Entonces, esa sería la compresión del concreto y esa sería la tracción del acero en área transformada. Entonces, esto tendría que ser seguramente, si esto le llamamos X, la línea neutra. Esta es la línea neutra. Entonces, X, esto es B, aquí esto sería B por X. Y esto tendría que ser N por AS. Así. Así tenían que trabajar estos materiales. Si despreciamos la tracción que tiene el concreto, que es muy poco, ¿no? Muy poco frente a esta relación. Ya les he explicado, sería 25 contra 4.200, no hay ninguna relación, ¿no? Básicamente hay que olvidarse del acero. Pero ese es más o menos el concepto del hormigón armado, para que ustedes vean, en flexión. Pero no solamente podemos hablar de flexión, tenemos que hablar de cortante, tenemos que hablar de torsión, tenemos que hablar de tensión diagonal, tenemos que hablar de aplastamiento. Hay muchos esfuerzos adicionales, ¿no? Siempre ustedes han visto que cuando hay flexión hay cortante y a veces torsión más. ¿Sí? Esta viga, cuando le cargas, hay un diagrama de momentos, pero también hay un diagrama de cortante, y si la carga es excéntrica, puede darnos también torsión así, ¿no? Con este eje. Bueno, con eso quería decir que no solamente vamos a hablar de la flexión, ¿no? Sino de otros esfuerzos también. Pero básicamente el hormigón armado es ese, ¿no? Es un material compuesto de hormigón con acero de refuerzo, exclusivamente para la construcción, ¿no? Acero de refuerzo, que tiene que cumplir con las corrugaciones, tiene que ser un acero de un valor de la fluencia conocida, etcétera, etcétera. Son aceros que tienen cierta mezcla en fierro y carbón, ¿no? Para darle la fluencia del acero. Si hablamos un poco de la historia, que también es interesante saber, de la historia del hormigón armado, que lo vamos a llamar así, hormigón armado. ¿Desde cuándo se usa el hormigón armado? Sabemos que el hormigón se usaba desde la época de los egipcios, ¿no?
de hace 1500 años antes de Jesucristo, o 500, lo que sea, pero en la época de los egipcios, el Imperio Romano, en fin, el hormigón se utilizaba un poco rudimentariamente, así. Pero hemos dicho que a partir del año 1823, creo, 24, ya el hormigón, el acero, el cemento se patentiza, ¿no? Con el cemento Portland. ¿Pero qué es del hormigón armado? Se dice que el hormigón armado empieza a descubrirse a partir aproximadamente del año 1950. Y creo que simultáneamente usaban los italianos, los alemanes, un poco las civilizaciones antiguas, ¿no? Seguramente también los franceses, ¿no? O los ingleses, alguna cosa así. Pero a mí me sorprende siempre decir que los alemanes, que había un señor Lambert que en la Europa antigua, creo que es francés o alemán, el señor Lambert utilizó el hormigón armado para algo extraño. No utilizó directamente ni para vigas, ni para columnas, ni para losas, nada. Antiguamente las construcciones se hacían en base a piedra y alguna mampostería, nada más, y utilizando la madera se hacían los entrepisos, ¿no? No había el hormigón armado en la construcción. Este señor Lambert descubre la utilización del acero en una barcaza. O sea, es una barca, ¿no? Creo que es más o menos así. Y le puso el acero, seguramente el acero le puso por ahí. Y lo lanzó al mar. Lo lanzó al mar y todo el mundo pensó que esto se iba a hundir. Pero esta barcaza de hormigón armado no se hundió por el principio de Arquímedes, ¿no? Del empuje de Arquímedes. No se hundió y flotó. ¿Y por qué él utilizó esto? Porque en esa época las embarcaciones de madera tenían pues problemas con el calafateado. O sea, ustedes saben que los botes con el tiempo la madera se va encogiendo y se va abriendo las fisuras, la unión. Y a veces en algún momento el agua entraba por esas fisuras y ocurría el naufragio, ¿no? Que se llenaba el bote de agua por las hendiduras de las maderas viejas y no se podía controlar, entonces la barcaza se hundía. Entonces el Señor, para evitar que no hayan esas rajaduras, construyó una barcaza de hormigón armado y lo lanzó al mar. Todo el mundo dijo, este es un loco, esto se va a hundir, y no se hundió, ¿no? Seguramente. Yo no conozco la forma exacta, pero lo lanzó y se utilizó. Pero como es un poco pesado, y si no cumples con la ley de Arquímedes, lógicamente se va a hundir, ¿no? Entonces, lógicamente no, solamente se utilizó con el concepto de barca, no era un barco ni un bote, nada, era una barcacita, ¿no? Que se utilizaba, que utilizó él, lógicamente, y demostró que podía flotar, y segundo, que no había problemas de que haya filtraciones de agua. Pero seguramente no ha tenido éxito y no se usó más, ¿no? Entonces, lógicamente, se usa el metal. Después entró el metal
¿no? Pero desde esa época ya se utilizaba el hormigón armado. Después vinieron este señor Marcos, era un ingeniero que empezó a utilizar a partir del año 1950 un poco ya con cálculos matemáticos, ¿no? Le dio el cálculo matemático para usar, y ya empezaron a usar inclusive en las universidades, ¿no? Se estudiaba a partir de esa fecha, creo el año 1968, cuentan que ya el ingeniero Marcos ya enseñaba el uso del hormigón armado como cálculo, ¿no? Porque no se puede decir nomás, le voy a poner estas varillitas, ¿no? Tú tienes que saber qué varillas le vas a poner, de qué diámetro, a qué distancia, todo. Y para eso necesitan algún cálculo matemático, ¿no? Entonces, a partir del año 1968, algunos alemanes empezaron a utilizar el hormigón armado. Esa es más o menos la historia. Ya después, lógicamente, se enseñaba el hormigón armado. Y lógicamente se enseñaba, pues, primeramente en los liceos militares. Los militares eran los primeros en que empezaron a estudiar como ciencia el hormigón armado, porque antes, lógicamente, eran los ingenieros militares eran los que básicamente eran los primeros ingenieros que hacían caminos, construcciones, puentes, ¿cómo se llama? En los mares, los puertos, canales, etcétera, empezaron a utilizar el hormigón armado. Y poco a poco empezaron a aplicar también en la construcción. Y después de los ingenieros militares aparecieron los ingenieros civiles. Y alguna vez siempre digo, ¿por qué se llama ingeniero civil? ¿Por de dónde viene el nombre de ingeniero civil? Porque no es militar. Así de fácil, ¿no? Porque solamente en los liceos o en institutos militares se estudiaba ingeniería, ¿no? En un principio, pero después aparecieron universidades donde los ingenieros ya no eran militares, sino eran civiles. Por eso se llama ingeniería civil. Ya no tiene otra denominación que ustedes le puedan dar, no tiene otra, ¿no? Alguna vez yo le he preguntado a alguien y le he dicho, ¿por qué se llama ingeniería civil? Unos me ha dicho, no sé, y otros me han dado algunas respuestas un poco incoherentes, ¿no? Porque por la obra civil, no. Más bien de la obra civil viene pues del ingeniero civil. Las obras civiles son aquellas obras que no hacían los militares. Así nomás se dice. No hay otra concepción, no hay otro concepto. ¿Por qué se llama obra civil? ¿Por qué no es una obra militar? Y los militares en ese tiempo enseñaban, aprendían a hacer caminos, puentes, hacían puertos, canales, ¿no? Y después las edificaciones, ¿sí? Esa es un poco la historia del hormigón armado. Bien, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta, la próxima clase vamos a empezar directamente a hacer algunos cálculos, ¿no? Y entrar en el tema del hormigón armado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quisieran saber? No hay. ¿Dónde está la otra página? ¿Dónde está el concepto del hormigón armado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha desaparecido? No hay. Bueno, si no tienen preguntas, jóvenes, voy a terminar la clase acá porque ustedes saben que yo tengo que empezar otra en unos 10 minutos. Jóvenes, hasta luego. Hasta luego, Inge, se cuida. Hola, Inge.